El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. De hecho, representa la segunda. Y en algunas zonas donde las políticas de salud pública son óptimas, como Estados Unidos y algunas partes de Europa, representa la quinta causal. Si bien es cierto que la mortalidad por ACV ha disminuido en las últimas décadas, su incidencia aún continúa siendo alta y paulatinamente aumenta junto con la población mundial. El accidente cerebrovascular, en la mayoría de los casos, es una entidad que es prevenible y suele ser secundario a distintos procesos patológicos cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión arterial o, la más prototípica, la diabetes mellitus. En este sentido, nosotros podemos impactar sobre múltiples factores. Y esos factores modificables son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la obesidad, la malnutrición y el sedentarismo. Si nosotros pretendemos hablar del accidente cerebrovascular y sus distintas variables, es fundamental que tengamos claras algunas definiciones. ¿Qué es un ACV? ¿Qué es un IT? ¿Qué es un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio? No es accidente isquémico transitorio. La forma pura, según la literatura, por la cual debe denominarse, es ataque isquémico transitorio. El ACV se refiere a un episodio agudo de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal que dura más de 24 horas, o de cualquier duración si las imágenes o la autopsia muestran un infarto focal o una hemorragia relacionada con los síntomas. Dentro de esta definición se incluye también la hemorragia subaracnoidea. El término ataque isquémico transitorio se refiere por su parte a una disfunción focal de menos de 24 horas de duración sin evidencias imagenológicas de infarto. Tradicionalmente, la literatura ha descrito decenas de síntomas típicos y atípicos del paciente con accidente cerebrovascular. Hankey, en su publicación del año 2017 en The Lancet, los agrupa en una pequeña lista que podemos ver a continuación. Dentro de los síntomas típicos destaca la debilidad unilateral súbita, la pérdida visual, el discurso alterado, la ataxia, la diplopía, el vértigo, la cefalea, la confusión y la disartria. No obstante, tenemos que tener especial cuidado con la causal número 7, la cefalea. En los accidentes cerebrovasculares que afectan la circulación anterior, no es común que se presente cefalea. La cefalea es común en el contexto de los ACVs hemorrágicos debido al aumento súbito de la presión intracraneana y también a aquellos que comprometen la vasculatura venosa. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas atípicas que son muy interesantes, especialmente la quinta y la sexta, de la cual hablaremos a continuación. Dentro de las manifestaciones atípicas destaca la amnesia, la anosognosia, la disfagia, el estridor, el síndrome del acento extranjero, el cual es una condición donde el paciente, después de un trauma o, en nuestro contexto, después de un accidente cerebrovascular, empieza a emplear un acento que no es propio de su zona demográfica. Por ejemplo, es colombiano y empieza a hablar con un acento de estadounidense, con un acento de español o con un acento de argentino. Evidentemente no va a aprender el léxico de tales zonas, ni tampoco va a aprender nuevos idiomas, ni va a poder domarlo, pero va a hablar con un acento similar al que ha escuchado proveniente de tales zonas. Por otro lado, encontramos el síndrome de la mano de alguien, que es una percepción subjetiva del individuo donde él siente su mano como algo no propio que se controla por sí misma y que es autónomo. De hecho, hay una película clásica muy interesante de antes de los 50 que es a blanco y negro, que habla sobre un mundo distópico donde prácticamente todos los individuos padecen de síndrome de mano de alien
y sus propias manos llegan a dominar el mundo. Epidemiológicamente, hay algunos aspectos que nosotros debemos conocer. ¿Por qué? Debido a que son preguntas en los exámenes, cuando se pasa ronda y muy posiblemente también dentro de algunos formatos de examen para residencia. Primero, el accidente cerebrovascular representa ¿qué lugar dentro de las causales de muerte? La respuesta es segunda, a nivel global. Y recuerden que en algunos casos especiales, puntualmente Estados Unidos, representa el número 5. En el año 2009 al año 2012 se encontró que la prevalencia en mayores de 20 años era de 2.6. Adicionalmente, los accidentes cerebrovasculares, como profundizaremos un poco más adelante, se clasifican en isquémicos, que son la mayoría, un 85%, y hemorrágicos, que son un 25%. Cada uno tiene sus respectivas subdivisiones. Se estima que 17.8% de los mayores de 45 años han experimentado síntomas de accidente cerebrovascular, siendo silencioso en 6 a 28% de la población. Un accidente cerebrovascular no siempre va a ir con una afectación o con una manifestación clínica. Pueden ocurrir, pero puede que sean tan pequeñas que pasen desapercibidas, como por ejemplo pasa en algunos pacientes hipertensos mal controlados que empiezan a desarrollar pequeñas zonas de afectación conocidas como infartos lacunares. Dependiendo del sitio puntual donde ocurra el compromiso, las manifestaciones clínicas pueden ser mayores o menores. De allí a que pueda ser silencioso o subclínico en aproximadamente 6 a 28% de la población. Luego de que una persona padece un accidente cerebrovascular, el riesgo de recurrencia en los próximos 5 años es de 20%. Adicionalmente, esta es una condición que afecta más a los hombres, con una relación de 20 a 21%, en comparación con las mujeres, que representarían un 14 a 17%. El estudio REGARDS es un estudio que realmente es muy interesante debido a que plantea varias cosas, las comprueba. Primero, el accidente cerebrovascular es una patología que es más común en las personas de color. Disculpen por el paso rápido de las diapositivas. Y segundo, en las personas afrodescendientes, el accidente cerebrovascular trae secuelas mucho más marcadas. Eso se explica por múltiples variables fisiopatológicas. La primera es que los negros de por sí tienen un mayor riesgo de patología cardiovascular y en ellos usualmente son más graves las manifestaciones de las mismas. Solamente mencionemos la hipertensión. Recuerden que las personas de color suelen tener un comportamiento de su hipertensión muy interesante, y es que son a expensas de la presión arterial sistólica principalmente, y la variabilidad de la presión arterial sistólica en tal grupo poblacional es mayor. Eso genera, por poner una analogía, el medio de cultivo o el ambiente perfecto para que se desarrolle un accidente cerebrovascular. El REGARDS fue muy claro en el sentido de que la tasa de mortalidad del paciente negro es del 65.7%, en el blanco es del 46.9% y en la población asiática es del 39.6%. A continuación vamos a ver una comparación entre el porcentaje de la población que tiene o padece de un accidente cerebrovascular en relación a su edad. A partir de esta tabla se pueden hacer múltiples inferencias muy interesantes. Primero podemos apreciar cómo desde los 55 años en promedio empieza a haber un aumento muy marcado de lo que viene a ser el porcentaje de individuos que padecen de un ACV. De hecho, se estima que luego de los 55 años se duplica cada 10 años el riesgo de padecer uno. Interesantemente, una de cada 6 personas a lo largo de su vida va a sufrir de un accidente cerebrovascular. Se estima que cada 6 segundos una persona sufre de uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
teóricamente en ese instante una persona acabó de sufrir un accidente cerebrovascular. Adicionalmente, otra cosa muy compleja con esta condición es que es la tercera causa mundial de discapacidad. Y finalmente, para ya poder empezar a hablar de las clasificaciones y posteriormente de la fisiopatología, 3/4 de los eventos de ACV ocurren en población mayor de 65 años. El accidente cerebrovascular, junto a las crisis miasténicas y al estatus epiléptico, son considerados urgencias o emergencias neurológicas. Tienen condiciones desastrosas, pueden matar al paciente y comprometen un porcentaje significativo de la masa neuronal, en el caso del estatus epiléptico y en el caso del accidente cerebrovascular. La miastenia gravis, en el caso donde hace una crisis, realmente la situación de emergencia ante el contexto es que puede matar al paciente. El accidente cerebrovascular, a grandes rasgos, se puede clasificar en isquémico, que es el 85%, y hemorrágico, que es el 25%. El isquémico, a su vez, se subdivide en focal y global. El global claramente es más desastroso. El focal se subdivide en ataques isquémicos transitorios y en infartos cerebrales, que pueden ser de etiología aterotrombótica, cardioembólica, lacunar, secundaria a otras causas, donde destacan las patologías autoinmunitarias, los tumores, y vale la pena mencionar 2 patologías autoinmunes muy concurrentes con ACV, según algunos textos, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, principalmente ese, y también en algunas ocasiones el lupus eritematoso sistémico. En el caso de que no se encuentre una etiología, se habla de que el ACV isquémico focal es indeterminado. Por el otro extremo tenemos los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que pueden ser por hemorragias subaracnoideas o hemorragias intracraneales o intracerebrales, donde encontramos las ventriculares, que afectan claramente los ventrículos, y las parenquimatosas, que afectan algunas zonas del cerebro o del sistema nervioso central. En este sentido, las hemorragias intracerebrales parenquimatosas pueden afectar los lóbulos, pueden afectar la parte profunda del cerebro o del sistema nervioso central, pueden afectar el tronco encefálico, pueden afectar el cerebelo, etcétera, etcétera. Una pregunta muy importante es ¿cuál es el sitio más común de hemorragia intracraneal? La respuesta es que las hemorragias intracraneales, en un 85 a 95% de los casos, afectan la zona supratentorial. La causa más común para que ésta se presente, con un 30 a 60% de los casos, es la hipertensión arterial. Con un 10 a 30% nos encontramos también como etiología la angiopatía amiloidea cerebral, siendo curiosamente la angiopatía amiloidea cerebral más común que la anticoagulación, representando la anticoagulación 1 a 20% de los casos. La situación más atípica o con menor porcentaje documentado vendrían a ser las lesiones estructurales vasculares, que representarían un 3 a un 8%. Existen muchísimas clasificaciones de los accidentes cerebrovasculares. Existe la clasificación clínica de Oxford, que es una clasificación como tal sindromática, que la describiremos al final de la charla, en síndromes de la circulación anterior o de la circulación posterior, respectivamente. También se puede clasificar con fines investigativos. Para ello existe la clasificación de Ascot, que lo subdivide dependiendo del fenotipo de aterosclerosis, de enfermedad de pequeños vasos, de patología cardiovascular, por disecciones o por otras causas. Pero, como les estaba mencionando, la clasificación de Ascot realmente se centra en el fenotipo y es extrapolable más que todo para fines investigativos. Y tenemos otra clasificación, que es la clasificación del TOAST, que a nosotros como clínicos sí nos interesa, y es la que podemos evidenciar en la siguiente filmina. Dependiendo de la etiología, el accidente cerebrovascular puede ser aterosclerótico, sobre todo vinculado con placas blandas, es la principal causa del accidente cerebrovascular. Claramente, dependiendo de la ubicación de la placa, la lesión va a ser ipsilateral. En el contexto de la neurología, la auscultación juega un papel muy importante, la auscultación de la carótida, también la auscultación cardíaca y toda la demás, pero en la neurología se añade la auscultación carotidia. Cuando nosotros auscultamos un soplo carotidio, algunos autores afirman que existe una estenosis de como mínimo 60% de la carótida.
Sin embargo, esto tampoco es tan taxativo ni tan dogmático. Lo que sí nos indica un soplo es que efectivamente hay una estenosis que probablemente sea significativa. Dentro de la clasificación del TOAST también encontramos la etiología cardioembólica. Estos son, como dice su propio nombre, de origen cardíaco. Pueden ser valvulares o asociadas al ritmo. En el caso de que sean valvulares, las causas más comunes son las estenosis mitrales o las insuficiencias aórticas. En el caso de que sean rítmicas, se correlacionan sobre todo con una fibrilación auricular. También pueden ser por causas estructurales, enfermedades coronarias, infartos. En estos pacientes es muy importante que se realice una ecocardiografía con el objetivo de poder buscar dilatación auricular. El Holter podría tener algún grado de utilidad, destacando que la sensibilidad que tiene para 24 horas en el contexto de una FA o una fibrilación auricular es de tan solo 18 a 20%, para 48 horas de 24% y para 6 meses de 45%. Y claramente ningún paciente se va a aguantar un Holter 6 meses, nadie. ¿Sí? Entonces realmente lo más útil es el ecocardiograma. Algo muy interesante de la etiología cardioembólica es que estas suelen ocurrir sobre todo al despertar. Otro que es de vital importancia y que tenemos que mencionar, ya lo hemos enunciado en algún punto de esta charla, son los infartos lacunares. Se denominan como infarto lacunar aquellos que son menores de 1.5 centímetros. Otros autores proponían que sea menor a 3 centímetros. Pero en general, hacia lo que apunta la literatura contemporánea, si pueden evidenciar la referencia bibliográfica que hemos usado hasta este momento, fue publicada en The Lancet en el año 2017, esa que debería considerarse como infarto lacunar aquel que sea menor a 1.5 centímetros. La etiología más común de los infartos lacunares es la hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial, paréntesis, también es una de las principales causas de hemorragias cerebrales o de accidentes cerebrales hemorrágicos. Y la arteria que principalmente se ve afectada en una emergencia hipertensiva son las lenticuloestriadas. Por eso es que en la jerga médica las lenticuloestriadas también pueden recibir el nombre de arterias hemorrágicas. Aparte de la hipertensión, retomando, otras causales de infartos lacunares son la diabetes mellitus, el alcoholismo, la anemia aguda, y normalmente podemos encontrarnos con dos tipos de pacientes. El paciente que tiene un infarto lacunar, que se manifiesta con una hemiparesia o que tiene algún grado de manifestación clínica, o el otro individuo que realmente es muy difícil su abordaje, es muy difícil diagnosticarlo y muy difícil sospecharlo, a muy poca gente se le va a ocurrir, y es el paciente que está asintomático, pero en alguna parte de su cerebro tiene un pequeño infarto lacunar. Y de hecho, cuando en la morgue, en el contexto de medicina legal, se miran cerebros de pacientes hipertensos, en muchas ocasiones uno evidencia claramente en los cortes que hay pequeñas zonas de infartos lacunares. ¿El paciente necesariamente sufrió de un infarto lacunar con manifestaciones clínicas? Probablemente no, pero hay pequeñas zonas debido a que el paciente no estaba bien controlado en relación a su presión arterial. Dentro de las otras causales, tengamos claro el lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, tumores, e incluso algunos autores pueden hablar incluso de determinadas infecciones, entre ellos podríamos incluso incluir al VIH, debido a la presencia de algunas infecciones oportunistas, y esas infecciones oportunistas podrían incluso generar pequeñas masitas que pueden afectar determinadas estructuras del sistema nervioso central y podrían incluso llegar a comprimir un pequeño vaso y desencadenar un accidente cerebrovascular. Tenemos otras causales que son las indeterminadas. Las indeterminadas son aquellas en las cuales descartamos todas las demás. Descartamos las otras etiologías, las oclusiones de pequeños vasos que son lo mismo que lacunares, las cardioembólicas o las aterosclerosis de vasos mayores. Continuando con la parte fisiopatológica, tenemos que tener claro algunos conceptos. Primer concepto, el cerebro es una estructura muy pequeña, representa el 2% de todo el peso total de nosotros aproximadamente. Estoy hablando de peso ideal. Si una persona pesa 200 kilos porque es gordo, pues el cerebro no va a pesar más. El cerebro pesa es 2% de el peso ideal, lo cual en promedio equivale a 1.5 kilogramos. Es importante también enunciar que el flujo sanguíneo cerebral es dependiente de la tensión arterial media y de la presión intracraneal. Recuerden que el cerebro
a pesar de su pequeño tamaño, se lleva el 20% del gasto cardíaco, es sumamente dependiente de oxígeno y es sumamente dependiente de glucosa, no tiene reservas de glucosa propias, son pobres, por lo cual depende de lo que le estén dando desde la parte externa, lo que le aporten los astrocitos y lo que atraviese la barrera hematoencefálica para poder nutrirlo. Si quieren profundizar en ese aspecto fisiológico, los invito a que vean el video de barrera hematoencefálica y células del sistema nervioso central en la temporada de neuroanatomía. Ahí se explica a mayor profundidad cómo el cerebro es capaz de obtener los nutrientes esenciales para su correcto funcionamiento. Lo normal es que el flujo sanguíneo cerebral sea de 50 a 80 mililitros por 100 gramos minuto. Eso es lo normal. Recuerden entonces que el flujo sanguíneo cerebral, como dijimos, depende de la TAM y de la PIC. La TAM menos la PIC, puntualmente es la fórmula. ¿Por qué anuncio esto? Porque cuando nosotros nos encontramos a un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico, tenemos que ser un tanto meticulosos. No podemos bajar mucho la presión arterial. ¿Por qué? El paciente tiene una hemorragia, esa hemorragia constante está alterando la ley de Kelly-Monroe, aparte está generando lo que se conoce como una hipertensión intracraniana debido a que está aumentando la presión porque se está extravasando sangre. Entonces el organismo, como parte de un mecanismo compensatorio para poder asegurar un adecuado flujo sanguíneo cerebral, lo que hace es aumentar la tensión arterial media debido a que la PIC está alta. En ese sentido, si nosotros bajamos mucho la tensión arterial media y la PIC está crecida, claramente el flujo sanguíneo cerebral va a ser mucho menor por la relación que tenemos acá. Y si el flujo sanguíneo cerebral es mucho menor, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber una mayor zona de mortalidad y va a haber un mayor compromiso en el cerebro. Por ello les enuncio eso, es algo muy importante. Entonces la zona normal o el flujo sanguíneo normal que vendría a representarse en esta imagen por toda la parte blanca va de 50 a 80 mililitros por 100 gramos minuto. La zona de oligoemia de 20 a 50 mililitros por 100 gramos minuto. Y la zona de penumbra de 10 a 20 mililitros 100 gramos minuto. Finalmente la parte de infarto, que es una zona que es no viable, esa ya se perdió, no hay forma de recuperarla. Tiene un flujo sanguíneo cerebral de menos de 10 mililitros 100 gramos minuto. Nosotros, cuando realizamos el tratamiento, por ejemplo, en el contexto de un ACV isquémico, ¿dónde es que estamos trabajando cuando reperfundimos, cuando se hace la trombólisis mediante, por ejemplo, Alteplas, porque el paciente cumple con los criterios, no tiene contraindicaciones y ya hicimos la lista de chequeo? Estamos trabajando en esta zona, que es la zona de penumbra. Si se hace un adecuado tratamiento, la zona de penumbra va a pasar junto a la zona de oligoemia a ser normal. Pero si la zona de penumbra no se trata ni se reperfunde, ¿qué va a ocurrir? Esta zona de penumbra va a pasar a ser zona de infarto, zona que se perdió, zona que no sirve, masa neuronal perdida. Otra ley muy importante a mencionar en este punto es la ley de Kelly-Monroe, partiendo entonces de que el cráneo es un continente y dentro de ese continente tenemos un contenido, y ese contenido es el líquido cefalorraquídeo, el cerebro y todo el componente sanguíneo, o sea, la sangre arterial y la sangre venosa. Ellos suelen estar en alguna proporción que es armónica, que es fisiológica, que permite un correcto funcionamiento. ¿Qué pasa cuando empieza uno de estos a ocupar más y más y más nivel? Por ejemplo, hay una hemorragia. Se empiezan a desplazar los otros componentes debido a que el continente, que es el cráneo y que es rígido, no se puede expandir. Evidentemente eso también va a ir acompañado de un aumento de la presión intracraneana. Esto también ocurre, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen una masa tumoral que empieza a crecer dentro de su sistema nervioso central, dentro de su cerebro puntualmente, como por ejemplo un astrocitoma. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre entonces en un accidente cerebrovascular? El tejido cerebral empieza a morirse. ¿Por qué se muere? Porque hay una disminución del oxígeno y también del ATP. Esa disminución del oxígeno y esa disminución del ATP nos va a llevar a dos fenómenos. El primer fenómeno es la acidosis. Cuando ocurre acidosis, aumenta la cantidad de hierro. De ahí que algunos autores propongan, y eso está aún en investigación, la terapia quelante de hierro
para los pacientes, al menos como coadyuvante para los pacientes que están teniendo una ACV. Entonces esa acidosis nos aumenta el hierro, eso nos genera un aumento de los radicales libres, eso nos lleva a necrosis, nos lleva a un aumento de calcio, el aumento de calcio nos lleva a que se generen lipasas y ácido araquidónico, eso claramente nos genera inflamación, esa inflamación hace que se genere mucha más necrosis, todo esto junto a la liberación de proteasas exacerba tal reacción y aparte el aumento de los radicales libres como coadyuvante o como componente adicional dentro de esta cascada fisiopatológica que les describo, también va a alterar los factores de transcripción y al alterar esos factores de transcripción la célula va a realizar apoptosis. Entonces vamos a tener una mortandad celular, en este caso neuronal, muy importante. Eso es lo primero que ocurre. La segunda consecuencia de la disminución de oxígeno y ATP es que se genera una despolarización que va a generar una alteración en los neurotransmisores, en las aminas, y eso va a aumentar los radicales libres y finalmente vamos a llegar a lo mismo, la necrosis. Y toda esa fisiopatología se va a resumir en la palabra necrosis. La célula neuronal se murió. Existen entonces múltiples factores de riesgo en los cuales nosotros podemos impactar. La hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, el uso del tabaco, la dieta, la nutrición, la obesidad, la actividad física, la apnea del sueño, la lipoproteína A y la terapia antiagregante. De aquí en adelante nos vamos a enfocar en un artículo de Gusick y de sus colaboradores que se conoce como Stroke Epidemiology and Risk Factor Management. Este texto, publicado en el año 2017, hace como tal un bagaje y un abordaje sobre toda la epidemiología de esta condición que ya la hemos descrito arriba, entonces no la vamos a volver a mencionar, y posteriormente nos habla de cómo manejar los factores de riesgo para poder disminuir la incidencia de riesgo, la incidencia de un accidente cerebrovascular manejando los factores individuales de riesgo cardiovascular. Todo eso se fundamenta evidentemente en estudios y metaanálisis que les voy a comentar. Posteriormente ya vamos a hablar propiamente del tratamiento del ACV cuando llega al servicio de urgencias. Entonces, primero, existen algunos scores para poder identificar los factores de riesgo asociados al accidente cerebrovascular, como por ejemplo el ABCD Score 1, que lo pueden apreciar acá. Es muy importante que ustedes se lleven de esta charla, junto a otros conceptos que hemos venido tratando, que la prevención de los accidentes cerebrovasculares va a requerir del manejo de los principales factores de riesgo, tanto la prevención como el tratamiento póstumo. Cuando me refiero a tratamiento póstumo es el paciente que ya le dio una ACV. Si el paciente le dio una ACV isquémico, nosotros le hacemos la trombólisis, sale bien de la trombólisis, ahí no acaba el manejo del paciente, apenas está empezando. Tiene que haber una gran modificación del estilo de vida, tiene que haber una gran modificación de los factores de riesgo, tiene que tratarse la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes, el tabaco e incluso tiene que hacerse terapia antiagregante.